¿Qué tal? Soy Agustín Folleraque. Les voy a hablar hoy día sobre un concepto que se llama GRIT. Entonces quiero explicarles un poco de qué se trata y por qué es importante en el emprendimiento. El 2008 yo venía saliendo más o menos de la universidad, un año atrás más o menos, y me junté con, así, tal como ustedes podrían estar ya pensando en hacer algo. Me junté con compañeros de la universidad a armar un proyecto y se trataba de un reproductor de música, y lo que partimos haciendo, una de las primeras cosas que partimos haciendo fue levantar capital. Lo que tratamos fue, juntamos amigos. En esa época, el 2008, la bolsa estaba muy mal y por lo tanto no fue tan difícil convencerlos de una inversión alternativa. Y se entusiasmaron algunos, logramos levantar capital para armar el primer reproductor de música chileno. En ese momento logramos juntar algo así como 38 millones de pesos por el 5% de la empresa, lo cual era súper bueno. Para lograr eso hicimos una subasta online. Fue bien. En el momento no había mucho, no existía Brota, no existía Startup Chile, no había mucho de esto de levantar plata para hacer esto de startups, y tal vez por eso nuestros amigos cayeron en la trampa y nos pasaron sus billetitos que les costó ganarse para que nosotros empezáramos a trabajar en esto. Entonces, con esa conciencia de que nos habían pasado su plata y qué sé yo, y que para nosotros 38 millones de pesos era una cantidad realmente infinita de plata, no sabíamos en qué le íbamos a gastar al principio, rápidamente nos fuimos dando cuenta que 4 personas trabajando mes a mes se van comiendo rápido esa plata. Y llegó un punto, no tan lejano en el tiempo, en que empezamos ya a bajarnos el sueldo y empezamos a pagarnos, en vez de las 500 lucas que nos pagábamos al principio, que dijimos, bueno, no vamos a ganar como un ingeniero recién recibido, sino que vamos a ganar menos, nos empezamos a pagar 200 lucas. Y en ese punto la vida se estaba poniendo un poquito más difícil, ¿no es cierto? Tenía un socio que se había casado, el otro estaba con planes de casarse, y empieza rápidamente a ser un poquito difícil seguir adelante, y más o menos evidente que había que cambiar algo. Y en ese momento tuvimos una idea con uno de mis socios de hacer otro proyecto, de hacer un proyecto más aterrizado, algo que trara plata más rápido, menos como de largo plazo, largo aliento. Sin embargo, uno de mis socios, ni siquiera nos atrevíamos a hablar con él sobre esto porque él quería seguir sí o sí. Quería así, pero estaba seguro que quería seguir. Jaime, el locomotor a Bunsley le decíamos, era imparable. O sea, llevábamos 2 años y medio tratando de hacer algo que era realmente muy difícil y iba a requerir tal vez 5 años más que nos resultara bien, no sé. Pero Jaime quería seguir. Entonces, ¿qué es esto que tenía Jaime? ¿Qué es esto? ¿Es una especie de locura? El GRIT se define como perseverancia apasionada. Perseverancia apasionada para conseguir un objetivo de largo plazo. El término lo hizo popular Angela Duckworth, que es una psicóloga de la Universidad de Pensilvania, que ella lo que hizo fue estudiar en niños que están participando de un concurso de spelling. En los gringos le llaman el Spelling Bee, que es básicamente un concurso donde les dicen palabras y ellos tienen que decir letra por letra cómo se escriben. Y eso en inglés es particularmente difícil, y hay palabras realmente rebuscadas que es muy difícil determinar. Entonces hay que saber finalmente la palabra, hay que conocerla. Y les dicen el significado y ellos tienen que entonces saber cómo se escribe. Entonces tienen que saber un poquito de etimología de la palabra. Y el tema es que ella se dio cuenta que el talento de los niños, o cuánto habían leído los niños, o cuán temprano aprendieron a leer, tenía poca implicancia en qué niño terminaba ganando el concurso. Y lo que más importaba era finalmente la tenacidad por estudiar y por conseguir ganar el concurso. Porfiadamente estudiar, directamente estudiar para ganar el concurso. No importaba el talento, o sea, tenía un gallo que se saca buenas notas porque es más pillo, qué sé yo, nació más inteligente. Tenía otro que no es muy destacado. Finalmente, lo único que correlacionaba era
este grit. También definido en otros diccionarios como firmeza de carácter, o un espíritu imbatible. Les quiero mostrar un video de Steve Jobs, porque siempre Steve Jobs es un muy buen referente de todo. Y bueno, y cuentan que Steve Jobs tenía algo que se llamaba el Reality Distortion Field. Los empleados de Steve Jobs de Apple al principio decían eso. El Reality Distortion Field era como lo que quiere decir un campo como de distorsión de la realidad, porque él lograba transmitir su visión de largo plazo a sus empleados. Y es interesante el video que les voy a mostrar porque es bastante... Steve Jobs no está tan preparado como en los keynotes típicos. Es un Steve Jobs de 30 años, el año 85, donde además el mercado de los computadores, bueno, y él mismo lo cuenta, no estaba muy bien, era un momento difícil. Y de todas maneras Apple ya era una empresa relativamente grande. Entonces el tipo llega en helicóptero, así que, bueno, ahí lo van a ver. I am extraordinarily pleased to be able to be here with you. This is one of my my personal one of my personal hopes and wishes, actually, is that I think that computers can radically revolutionize the educational process around the world. And what are we trying to do here? What are we trying to do? You can have many views of what a computer is. My particular view is that a computer is a new medium. A new medium, one of the media, print, television, radio. And a computer will, in the future, be looked at, I think, more in this way, as a delivery vehicle for software, just like a book is a delivery vehicle for its own kind of software. And whenever we develop a new medium, we generally tend to fall back into our old habits from our old media. As an example, when the television first came of age in America, the first television shows were simply a camera pointed at a radio show. In the same way, when the personal computer was invented, we tended to look at it as a smaller version of a big computer. So we put COBOL and Fortran and these bizarre things on it, and looked at it in terms of simple economics rather than the revolutionary nature that it really was. Do you know who Alexander the Great's tutor was for about 14 years? You know, Aristotle. And I read this. I became immensely jealous. And I think I would have enjoyed that a great deal. And through the miracle of the printed page, I can at least read what Aristotle wrote without an intermediary. And maybe if there's a professor, they can add to that. But at least I can go directly to the source material. But I can't ask Aristotle a question. I mean, I can, but I won't get an answer. And so my hope is that in our lifetimes, we can make a tool of a new kind, of an interactive kind. And when I look at the personal computer and its free intellectual energy, it's crude, very crude, but it's getting more refined year after year after year. And in our lifetimes, it should get very refined. And so my hope is someday, when the next Aristotle is alive, we can capture the underlying world view of that Aristotle in a computer. And someday, some student will be able to not only read the words Aristotle wrote, but ask Aristotle a question and get an answer. And that's what I hope that we can do. So this is a beginning. I think that
as you know, right now the computer industry is in the tank. Personal computers, big computers, everything. And it's difficult. It's a difficult time. But I'm sure that Henry Ford had a few bad quarters back in the 1920s. And the automobile had a sort of historical imperative. It had, the minute it was invented, a sequence of events had to happen. The same is true with the personal computer. There is a tremendous momentum behind this. And I think that this year may be a delay. This year we may look back and say, well, 1985 was a slow year. But there is such momentum behind this that it will happen. It will permeate and change forever our educational processes. And my hope, again, is that not too many generations of students will pass through before this happens. It will happen within 20 years. It probably will happen within 10 years. But it could happen within 5 years. I am going back to the United States this weekend, and then about 2 weeks from today I'll be in the Soviet Union for the first time in Moscow. Because one of my dreams has been to sell Macintoshes in the Soviet Union. And one of the highest agendas on my priority is to get them starting to think about exactly the same thing. El último que perdón, el streaming ya está de vuelta, ¿no? Sí. El último chiste, o sea, realmente no es ningún chiste. O sea, quiero vender Macintosh en la Unión Soviética y la gente ahí, año 85, esto les parece divertido. Y Steve Jobs como que se pone serio, ¿no? Y dice, esto es prioridad en mi agenda. Si se dan cuenta, también un poco antes dice que en 20 años va a pasar. Estamos hablando del 85, o sea, el 2005 ya vamos a tener la posibilidad de guardar a un Aristóteles en el computador. En 10 años podría pasar, o sea, el 95. Y en 5 años tal vez podría. O sea, realmente este gallo está loco. O sea, está realmente fuera de sí en términos de su optimismo, ¿ya? Sin embargo, en el fondo, es eso lo que tal vez lo ayudó a continuar. El realmente creer que las cosas estaban más cerca de lo que finalmente terminaron estando, y terminó construyendo la empresa más grande del mundo. O sea, quiero mostrarle un poco cómo medir el grit de cada uno, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrar 10 preguntas que ustedes tienen que contestar en su mente, o si quieren escriben en alguna parte, del 1 al 5, qué tan identificados se sienten con esa aseveración. Y esto más que nada para que entiendan mejor a qué me refiero con grit, ¿ya? O sea, una vez que ya hayan contestado estas preguntas en su cabeza, ya al menos van a tener una idea de qué tanto grit tienen ustedes. Entonces, nuevas ideas y proyectos a veces me distraen de los anteriores. ¿Qué tan identificado? Los problemas no me desaniman, no me doy por vencido fácilmente. Muchas veces me pongo un objetivo, pero después elijo perseguir otro. Soy muy trabajador. Eso es fácil. Me cuesta mantener el foco en proyectos que duran más de unos pocos meses. Termino todo lo que empiezo, tal vez la más difícil. Mis intereses cambian de año a año. Soy dedicado, nunca me rindo. Me he obsesionado con una cierta idea o proyecto, pero después perdí interés. He logrado superar dificultades para lograr un desafío. Entonces, bueno, si quieren calcularlo, hacen eso. Las verdes eran las pares, las rojas eran las impares, por si anotaron el número, no creo. Y dividen por 10, es un promedio, y obtienen su nivel de grit entre 1 y 5. 5 yo no creo que haya alguien en esta sala, porque son realmente pocas personas las que honestamente y genuinamente tienen un grit de 5.
pero tampoco creo que haya alguien de un grid de 1, que tampoco es. Y algo que hay que tener en cuenta es que no hay que ser muy duro, demasiado duro con uno mismo acá. O sea, uno dice, chuta, es muy difícil sacar full puntaje acá. Pero lo que tiende a pasar es que uno se compara con quienes se rodea. O sea, ustedes ya, la mayoría de ustedes, por haber pasado el primer año de la Chile, ya algo de grid tienen, yo creo. O sea, y lo que termina pasando con la gente, con esta escala, digamos, lo que termina determinando, y eso es lo terrible, es que una porción de la población que no tiene nada de esta característica y no la trabaja, son dropouts. Esto es un gráfico que muestra como la habilidad en el tiempo, y lo que pasa es que todos partimos de un cierto nivel, vamos aumentando ese skill, digamos, puede ser tocar piano, puede ser fundador de una empresa, puede ser, no sé, lo que les interese, y eventualmente lo abandonamos porque se puso muy difícil, medio lata, no sé, o por razones inventadas. Y si eso lo hacemos con muchas cosas, terminamos en la línea gris de abajo, el gris claro. La mayoría de la gente, la mayoría de nosotros, estamos en lo que se llama Arrested Development. También hay una serie que se llama así, pero no tiene relación con esto, que en el fondo es, llegué hasta un cierto punto, está entretenido, sí, bien, todo bien, pero llega un punto que ya me dejo de forzar, básicamente. O sea, ya logré cierta comodidad y está bien, está suficiente. Y lo otro ya es lograr realmente ser un experto en alguna materia. Para el emprendimiento también es particularmente interesante saber identificar grit en otras personas, porque si vamos a buscar un socio, por ejemplo, o vamos a contratar un primer empleado también, vamos a querer ver grit en esa persona. Ahora, obviamente, todo el cuestionario que les mostré no sirve para eso. O sea, porque nadie en su sano juicio en una entrevista de trabajo va a contestar esas preguntas mal. O sea, podría ser relativamente honesto, pero en la práctica, si quiere el trabajo va a inflar ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente es muy difícil identificar el grit en otras personas, y lo que termina pasando es que el mejor predictor es alguna experiencia pasada, y eso es algo que nosotros sí preguntamos en las entrevistas de trabajo, es como, ¿qué has hecho antes? Cuéntanos de algo que hayas hecho. Y de hecho son presentaciones que les pedimos que hagan frente a todo el equipo, porque al mismo tiempo estamos evaluando que al equipo le caiga bien esa persona, cosa que también es muy, muy importante como parte de la cultura de un emprendimiento. Entonces, básicamente esa es por lo menos la que yo conozco, la única forma de medir grit es saber, bueno, qué hiciste antes y evaluar si fue efectivamente llevado a cabo durante un buen tiempo y muestra esta característica. Y en Silicon Valley los inversionistas están muy preocupados de esto también, muy preocupados de invertir en fundadores con esta característica. Entonces también quieren saber historias pasadas, también quieren ver. Y no necesariamente son historias de emprendimiento pasado. Puede ser de una persona que aprendió a tocar piano muy bien, o que aprendió a hacer origami, da lo mismo. Pero mostrar la característica de haber llevado a cabo un skill hasta el final. Les quiero contar un poco la historia de Airbnb, que, bueno, me imagino que todos conocen Airbnb, pero tal vez no conocen muy bien la historia de cómo partió Airbnb. Primero que nada, el nombre Airbnb viene de Air Bed and Breakfast, que así se llamaba primero el sitio de estos gallos. Son dos amigos que estudiaron diseño y que no tenían plata en algún minuto, tenían un departamento y que tenían un espacio libre para arrendárselo a alguien, eso pensaron. Y tenían una cama de aire, por eso Airbed. Entonces empezaron a pensar, bueno, ¿qué pasa si arrendamos esta cama de aire acá y le damos como desayuno al gallo? Y esa es como la manera en que ganamos un poquito de plata. Y eso les resultó. Había una conferencia de diseño grande, ellos estaban relativamente cerca y se dieron cuenta que era una forma para que llegaran otros diseñadores muy entretenidos, se quedaban ahí, qué sé yo, y les pagaban ciertos dólares. Entonces después fueron, a partir de esa idea, un poco ampliando y queriendo hacer una plataforma donde la gente pudiera ofrecer su
cama de aire a cambio de plata, digamos, y ofrecerle un desayuno también a la gente. Entonces, ¿qué pasó? Que presentaron, en sus primeros momentos, presentaron a 15 inversionistas ángeles en Silicon Valley, o sea, los inversionistas que se supone que están dispuestos a correr riesgo y que saben de todas estas cosas, y recibieron 8 rechazos. Este tipo de rechazos. Gracias por la presentación, Brian, un agrado conocerte, suena interesante, pero no es algo que haríamos nosotros. No está en nuestra área de foco, te deseo lo mejor. Brian, disculpa por la demora en la respuesta, tuvimos la oportunidad de conversarlo y la verdad es que no pensamos que sea una oportunidad para nuestra firma, está tapada ahí, desde el punto de vista de la inversión, porque el mercado potencial no parece suficientemente grande para nuestro modelo requerido. Claro, 15, pero los otros 7, 8 respuestas, pero los otros 7 ni siquiera respondieron. O sea, en ese estado llegó a estar Airbnb en sus primeros... ya llevaban un rato, o sea, habían hecho un sitio web, qué sé yo, algunos clientes, pero no había forma de levantar inversión. Entonces empezaron a caer un poco en la desesperación, y en la desesperación pensaron, oye, bueno, nosotros somos Airbed and Breakfast, ¿qué pasa si hacemos algo con el breakfast? Y somos diseñadores, entonces justo estaba la elección de Obama, entonces, perdón, me faltó eso, bueno, filo. Y entonces diseñaron estas cajas de cereales, los Obama O's y los Captain McCain, para venderlo antes de las elecciones. Y pensaban que iban a hacer 100.000 cajas y venderlos a $2 cada uno, y ahí iban a tener los $200.000. Y cuando fueron a cotizar a la imprenta, o sea, primero que nada no tenían plata para pagar la impresión, y 200.000 era un número así, pero ¿cómo vamos a armar esas cajas? Entonces, finalmente lo que terminaron haciendo fue, consiguieron un gallo que trabajaba en una imprenta, que era buena onda, y les dijo, mira, ok, yo voy a hacerles 1.000 y me pagan con la venta. O sea, cuando vayan vendiendo, me van pagando un porcentaje de estos cereales. Compraron cereales en el supermercado, los cereales más baratos que encontraron, los llevaron para la casa, llevaron estas cajas que, oh sorpresa, venían todas planas, no había que armarlas, con una pistola ¿cómo se llama?, de pegamento. Se quemaban las manos, no sabían que esta cuestión era para quemarse realmente, era muy, muy complicado. Y armaron 1.000 cajas, echaron los O's que habían comprado en el supermercado más rasca de $1 y salieron a venderlos en $40. Y efectivamente lograron venderlos porque eran como, no sé, como un artículo como de colección, como divertido. Les pusieron además un número de serie, entonces lograron convencer a gente que comprara esta cuestión. Y lo más interesante de esto que hicieron fue que no solamente les entregó un poco de plata para respirar en ese momento, sino que además les sirvió como cuento para entrar en Y Combinator. O sea, si no hubieran tenido este cuento, el mismo Paul Graham dice, no los dejo entrar. Pero esto abre una pregunta interesante. O sea, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Porque estos gallos terminaron comiéndose las sobras de Captain McCain, porque no se vendían tanto como los Obama O's, y igual tenían que ahorrar, y entonces lo que hacían era que comían hasta el almuerzo Captain McCain. Y esta es una frase que dice Joe Gebbia, uno de los fundadores, dice, cada rechazo que obtuvimos fue una invitación para seguir. Y nos llegaron muchas invitaciones. Entonces, ¿cuál es el límite? O sea, seguimos, o sea, no se puede seguir para siempre. O sea, hay cosas que definitivamente hay una mala idea nomás. Estamos martillando lo mismo, tratando de lograr algo, y obviamente no se trata de eso, no se trata de ir hasta la muerte. Y ahí entonces es importante entender la diferencia entre lo que es ser perseverante, que es lo que estamos hablando acá, y ser absolutamente porfiado. Y es muy difícil la línea acá, es muy, muy difícil. Tal vez es donde no hay una respuesta clara. Pero sí hay que entender por lo menos que estos tipos de Airbnb que partieron con esta idea de Airbed y Breakfast
En el camino se dieron cuenta y la gente les dijo, oye, no quiero dormir en una airbed. Y ellos eran al principio testarudos en eso, digamos, al principio era, no, es que nuestro servicio es con airbed. Entonces, si no tienes, le decían a gente que tenía una cama, por ejemplo, pon el airbed encima de la cama. O sea, a ese nivel, ¿cachai? Gente que se quería ir, no, tú tienes que servir el desayuno. Gente que quería arrendar el departamento completo y no estar. No, porque no puede ser, porque tiene que ser con desayuno. Pero fueron recogiendo el feedback y fueron cambiando su idea inicial, cosa de hacerla viable. Entonces, no fueron, en definitiva, porfiados. Sí fueron perseverantes. Otra historia que conocemos acá de Corner Shop, ¿no es cierto? Antes de hacer Corner Shop, justo antes, hicieron Seahorse. No sé si alguno de ustedes supo. Seahorse era una plataforma, un sistema para guardar tus fotos. Partieron en el 2014, tratando de hacer un sistema donde todos nosotros guardáramos todas nuestras fotos. Dani Undurraga, el del medio ahí, me mandó ese mail, obviamente nada de personal, el mail lo mandó desde su plataforma, invitándome a unirme a Seahorse, el 2014, julio del 2014. Y después insistió, y no había forma, algo pasaba, la gente no quería usar Seahorse. Y aquí está una respuesta de Oscar, que es el señor, decía la weá no crecía. No mucho más que decir, simplemente se negaba a crecer, ni un poco, excepto con los Friends and Family, de los cuales algunos lo usaban harto, era muy, muy frustrante. Entonces, ellos llegaron a un punto, tuvieron un par de años empujando esta idea, se gastaron un montón de plata y decidieron cambiar absolutamente. Quiero contarles todavía otra historia más, para que vean que hay variedad en qué es lo que pasa. O sea, y para que vean que a veces la perseverancia paga, a veces paga otra cosa, no sé. La sinuosa historia de Dharma Butterfield. Dharma Butterfield a los 12 años aprendió a programar. En la universidad diseñaba páginas web por plata. Hay muchas de estas historias, ¿no es cierto? Y a los 27 fundó su primera empresa para hacer un videojuego. Veamos aquí, esta es la página de la empresa que fundó, Ludicorp. En el año 2003, en agosto, así se veía la página. Entonces él decía, Play is life. Nuestra misión es crear nuevas posibilidades para expresión creativa a través del juego. Si está interesado en nuestra compañía, sigue leyendo. Nuestro primer proyecto es Game Never Ending, es un juego. En enero, Play is life. We are building, estamos construyendo una mejor plataforma para interacción en tiempo real online. ¿Ya? Groupware for Play. Se fue poniendo un poco más conceptual, no sé si ustedes lo notan. Estamos construyendo la mejor plataforma para la interacción real online. Ya como que, casi como que juego, ¿a dónde está el juego? Flickr. Internamente estaban construyendo, dado de la desesperación de que no les resultaba que la gente usara su juego, empezaron a construir una aplicación de fotos llamada Flickr, que el año siguiente, ¡pum!, se la compró Yahoo. Pero Dharma, a los 35, fundó otra empresa para crear otro juego. Porque lo que él quería hacer era crear un juego. Entonces empezó, ahora ya con la plata de la venta de Yahoo, o sea, ahora ya no va a fallar, ¿no es cierto? Y empezaron, y 2 años más tarde, 2 años de trabajo para lanzar el juego Glitch. ¿Alguien lo conoce? Cacha, uno, pero curioso, una curiosidad conoce. ¿Por qué? Porque el 2012 abandonaron la idea. Y tuvo que despedir a casi todo su equipo. No creció, no se usó. Es un juego muy bonito. De hecho, abrieron todo como el código, los dibujos, todo lo regalaron al public domain. Está como disponible hoy día. Cualquiera puede descargar todo eso. Y tuvo que despedir a casi todo el equipo. Y lo que decía hacer era, bueno, aprovechemos el chat que hicimos, que usábamos para comunicarnos entre nosotros, entre el equipo. ¡Boom! O sea, este sí lo conocen, ¿no? Está valorada en 17 billions, una cosa así. O sea, es
uno de los startups de crecimiento más rápido que ha habido en el último tiempo. Un golazo, pero así de media cancha. Y lo interesante de esta historia es entender qué tan amplio es el objetivo que nos ponemos. O sea, si este gallo Dharma, que en realidad se cambió el nombre a Stuart, y usé Dharma por si alguien conocía a Stuart Butterfield, pero si alguien se pone un objetivo como cerrado, digamos, o sea, quiero que el juego que usen muchas personas, porque él quería un juego que usaran muchas personas online, fuera con ciertas características, tal vez nunca lo logra. Pero si su objetivo es, quiero que mucha gente interactúe online a través de la herramienta o juego que yo hago, y la verdad es que Slack es casi un juego, está dentro de la oficina, lo usamos para trabajar, pero está lleno de emoticones, GIFs animados, y la verdad es que es entretenido. Entonces, este gallo sí logró su objetivo, de alguna forma. ¿Cachai? Entonces, lo que quiero decir es que ese grid, al final, está definido por cuál es el objetivo que nos ponemos en la cabeza, y si ese objetivo es demasiado estricto, probablemente va a ser difícil que lo logremos si es que es ambicioso. Si es que es un objetivo un poquito más amplio, entonces es muy posible que lo logremos. Yo no logré hacer un reproductor de música y no quería realmente hacer un reproductor de música. Yo lo que quería era ganar unos pesitos con algo en internet, sin procesos en el mundo. Eso era como lo que yo siempre quise, digamos. Y hoy día lo estamos logrando. Hoy día lo estamos logrando con Fintual. Estamos teniendo un sistema que funciona 100% online. Entonces, a mí eso me produce alegría y es por ese objetivo es que tenemos la tontera de que suena una campanita cada vez que alguien deposita, por ejemplo. Ya la desactivamos, pero en su momento era como lo que producía era eso lo que estábamos buscando yo y mi socio. ¿Cómo desarrollar más el grid? El grid tiene 4 partes principales. La primera es interés, después práctica, propósito y esperanza. Voy a pasar por cada una de ellas. Interés. ¿Cómo se desarrolla interés por algo? Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles en la época universitaria. Es como tener claro qué quiero, qué me gusta. Y la verdad es que para poder determinar lo que a ti te gusta, la mejor forma es hacer cosas, probar, es jugar. Jugar a hacer distintas cosas. O sea, si es que ustedes esperan que consumiendo lo que sea, libros, consumiendo series, consumiendo... y no importa que sean o historias de emprendimiento, también pueden consumir eso. Si esperan que con eso van a lograr encontrar qué es lo que les interesa, están muy, muy perdidos. Yo creo que, y eso es mi opinión, es que hay que jugar, hay que hacer, hay que construir, crear, aunque sea mal, ¿cachai? O sea, a veces el miedo nos paraliza y no queremos hacer nada mientras no sepamos. No, es que yo no sé hacer páginas web. Haz algo que sea feo, da lo mismo. Porque eso te va a ir mostrando tu verdadero interés. O sea, si tú no te atrevías a partir a hacer algo, nunca te va a llegar la claridad de esto me gusta y esto no. Solamente probando. Práctica. Y aquí muestro a mi querido amigo Will Smith. Y digo mi querido amigo porque casi invierte en Fintual, pero terminó invirtiendo su socio. Y alcanzamos a bailar cuando nos dijeron que iba a invertir, porque sabíamos que eran socios, pero después decía sin Will. Y bailamos, ¿cómo se llama? Men in Black en su momento. Pero tuvimos que parar Men in Black. Este gallo es uno de los actores mejor pagados de Hollywood. Este gallo logra cobrar $25 millones por película, recupera los $25 millones en el primer fin de semana en todas sus películas. Es realmente un crack. Desde el punto, o sea, la gente en Hollywood lo considera como el mejor, digamos. O sea, tal vez no es el mejor actor, pero finalmente en lo que él quiere hacer, que es ser muy divertido, bailar rap, hacer rap, cantar y hacer todas esas cosas que hace, lo hace muy, muy bien. Y finalmente se enfrentó en su vida con muchísimos obstáculos. By the way, tiene 40 años, ¿sabes? Los otros actores que, ¿cachai? O sea, es uno de los más jóvenes que logra hacer esto. Y él dice, no me veo particularmente talentoso. Hay entrevistas donde él explica que dice, a mí, o sea, tú puedes ser más talentoso que yo, puedes ser más mino que yo, puedes ser más bacán,
pero no vas a trabajar más que yo. You won't outwork me, dice, pero así enojado. Yo voy a matarme antes de que me gané en trabajo. Es un gallo que finalmente practica sin parar. Y a veces nos cuesta como reconocer que finalmente la práctica es lo que hace al experto. Es eso, no es más que eso. Es muy tentador pensar que no es así, pero es así. Después, propósito. El propósito, ojo, porque al tiro uno también se asusta. Dice, oh, no, mi idea no tiene propósito, yo solamente quería ganar plata. Hay que mirar con calma, porque no se trata siempre de curar el cáncer, no se trata siempre de encontrar la idea que va a resolver todos los problemas de la humanidad. Se trata de que lo que tú estás haciendo no solamente es algo para ti, sino que también beneficia a otro. ¿Ya? O sea, puede ser una nueva línea de ropa va a beneficiar a cierto tipo de gente que va a estar contenta con ese tipo de ropa. No sé, o sea, se trata de que esto esté en tu mente, de que lo que estás haciendo pro sociedad esté como parte de lo que estás queriendo hacer. Eso te va a ayudar un montón a seguir, a mantener el grit, básicamente. Me pasó cuando estuvimos, después de Vox, a un año entre medio, que era el reproductor de música, me pasó que por el terremoto del 2010 nos llamaron a hacer una ayuda se llamaba Digitales por Chile, que era ayudar como programadores haciendo algunas cosas para ayudar. Y en ese momento me acuerdo de haber mandado emails y haber llamado pidiendo que hicieran aportes para qué sé yo, y sin ningún problema. O sea, todo lo que me asustaba vender o salir a pedir cosas, cuando yo encontré como un propósito como muy relevante, se me acabó todo el problema. Creo que el propósito ayuda muchísimo. Entonces, si pueden encontrar ideas que efectivamente ustedes realmente creen que son un aporte a la sociedad, entonces eso se empuja mucho, se vende mucho más fácil, uno mismo está en otra actitud. Cuando hicimos Fintual fue como un poco eso también. O sea, queremos que haya una solución para la gente que no tiene tanta plata para invertir. O sea, los ricos están súper bien con sus sistemas de inversión. O sea, hay la Reinvial, hay un montón de alternativas buenas para la gente muy rica. Pero si tú tienes menos de 200 millones de pesos, estás en problemas. Es difícil encontrar buenas soluciones. Entonces quisimos realmente como hacer un aporte en ese sentido, y eso ayuda mucho a querer seguir, a pesar de las dificultades. Dime. Que hayan alternativas buenas para la gente que tiene más plata, los quita de que sea como su objetivo en Fintual también, cómo llegar a ellos. Tal vez el día de mañana lleguemos a ellos también, pero hoy día, de verdad, si tú me decís que tenés 500 millones de pesos, yo te voy a decir, no, consíguete una persona, un advisor financiero, porque te va a dar mejores alternativas probablemente. O sea, vaya a llegar a mejores alternativas. Esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en que esto funciona. Esperanza en que... ¿Por qué pongo acá Picasso, Einstein, Da Vinci? Porque es súper tentador pensar que estas personas son solamente talentosas, son genios. Entonces existe esta división de los genios que nacen cada cierto tiempo en la humanidad y nosotros. Entonces nos podemos tranquilizar de que estos gallos sean tan bacanes y nosotros no, porque somos casi que otra especie. Pero no es así. Si uno estudia las vidas de estas personas buscaron eso y se sacrificaron un montón y encontraron un interés rápido en la vida y le machacaron hasta el final. La separación de genio y versus persona normal es absolutamente falsa. Si uno se pone a estudiar realmente la historia de estos genios, en realidad lo que tienes es perseverancia. Les quiero dar algunos tips para enfrentar algunos desafíos típicos y si tienen ideas también de que podamos discutir acá, también bienvenido.
Pero un típico desafío que se enfrenta es, no puedo levantar plata, por ejemplo. No logro levantar plata o no logro vender algo. Y ahí hay que, yo creo que una de las primeras cosas que hay que entender es que la vida es un poco venta. O sea, encontrar pareja es venderse. Encontrar inversión es vender la empresa. Encontrar clientes para venderles. Encontrar empleados es venderles una idea también. Al final no le podemos hacer quite a eso. Y eso yo creo que muchos tienden a pensar que no, yo no quiero ser un vendedor. Es como algo malo ser un vendedor. Pero lo que es malo es ser un mal vendedor. Los vendedores molestan porque llaman muchas veces, porque te ofrecen algo que tú no quieres. Eso es lo que uno no quiere ser. Pero un buen vendedor es una persona con buena reputación que te ofrece lo que tú quieres. Eso sí queremos serlo. Eso sí es normal querer serlo. Entonces, si uno quiere lograr pasar ese problema de levantar plata o de vender, de que el negocio venda, qué sé yo, hay que aprender eso directamente y practicar eso, practicar venta, leer sobre venta, sin miedo a transformarse en un vendedor, algo espantoso. Otro típico, no sé si a alguien se le ocurre algo como de problema que podría hacerlos dejar de perseguir una idea. Flujo de caja. Totalmente. O sea, eso es parecido. Y ahí está el ejemplo, ¿no es cierto?, de los cereales, que parece como de otro planeta. Es como de loco. Efectivamente, flujo de caja. O sea, el enfrentarse luego a ya no tener plata simplemente. O sea, estar obligado a emplearse. Pero a veces se puede emplearse y trabajar por el ladito. Presión social. La presión social muchas veces viene de la mamá, de la polola o del pololo. Como de decir, ¿qué estás haciendo? Como esa presión social es súper fuerte. Quiebre entre los founders. Súper buen caso. O sea, yo creo que ahí tengo tips muy claros para evitarlo. Uno es una sinceridad brutal. Con los socios hay que ser sincero a morir. Y de hecho, recuerdo que la clase pasada Pedro dijo que quería dejar de decir tantos garabatos y yo le digo a través del streaming, sigue, porque los garabatos están correlacionados con la honestidad. Eso es un estudio claro. La gente que habla con garabatos en general tiende a ser más honesta. Yo creo que la honestidad entre socios es demasiado relevante. Y también lo otro es hablar de las emociones con ellos. O sea, la sociedad no es muy diferente a un matrimonio en ese sentido, y muchas veces tener esos temas así puede ser visto como, ay, no sabes, marica, no sé, no hablís de... me siento rechazado por ustedes, somos tres y yo me siento como que ustedes están más juntos. No sé, ese tipo de conversaciones ayudan muchísimo a que se vaya solidificando la relación y se perpetúe la sociedad. Yo en eso tengo un posgrado, tengo muchos socios y he ido logrando que todos mantengamos la buena onda en el tiempo, principalmente porque, tal vez porque mi papá es psiquiatra, mi mamá es psicóloga, entonces estoy acostumbrado a hablar de emociones y no me asusta hablar de emociones, y creo que eso es clave para mantener la relación larga. Justo, problema entre socios, no venden, no dan tan plata. Bueno, si tienen cualquier pregunta... La automotivación, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es sobre la automotivación. Sí. Mira, el tema de la motivación es muy importante. Yo creo que es un poco una receta para eso. O sea, cuando tú tienes interés, rápidamente, interés por el tema en que estás, rápidamente viene la motivación por practicar. Y cuando hay una cierta mejora, rápidamente, o sea, es como justamente de lo que estamos hablando es también de otra forma de decirle cómo motivarse, cómo lograr motivación. No voy a poder repetir una pregunta larga, por eso.
No, que tú lo planteaste muy desde el lado como personal, de cómo forjar el grit, o sea, si en el fondo si uno lo nace o lo tiene, qué sé yo, pero también está el desafío de cómo, con la gente que te rodea, fomentar esta cuestión. O sea, por ejemplo, uno tiene socios, uno tiene gente con quien trabaja, y de alguna manera como poner pequeñas fichas como para que en el fondo el resto, que es la gente que te acompañe, también desarrolle esta habilidad o esta característica. ¿Cómo lo hacéis? Sí, yo creo que principalmente es mediante el ejemplo, es mediante contar historias de problemáticas. Y además siempre están pasando problemas, siempre están sucediendo cosas en el emprendimiento que entonces yo creo que el ejemplo ayuda mucho a que otros vayan mirando y diciendo, oye, a pesar de todo esto, este gallo le dio otra vez. O sea, ¿cachai? Siguió otra vez, a pesar de sacarse la mugre en cierto tema, a pesar de que lleva 3 meses tratando de levantar plata, va a ir de nuevo. Yo creo que el ejemplo es lo que más ayuda como a transmitir una cultura al equipo. Ahora, también es complejo porque como es una característica de la personalidad, de repente es más que hay que elegir a las personas con grit. No sé si se puede como modificar a tu entorno para lograr que ellos agarren eso. Cuando mencionaste cómo detectar el grit en otras personas, mencionaste que ojalá como que tuvieran otras historias previas de haber logrado mostrar esa cualidad. ¿Cuál sería como tu historia más temprana de grit? Más temprana. Si hay que haberlo tenido alguna vez, ¿tú tuviste alguna primera si consideras que tienes la cualidad? Yo creo que mi primera historia de grit fue Voxsound. O sea, tal vez en ese momento, claro, habría encontrado otra previa. Yo te diría que yo no soy particularmente, no tengo un altísimo grit. Me encantaría tenerlo. Por lo menos estoy consciente y estoy como con ganas de trabajarlo. Pero esa pregunta de termino todo lo que empiezo me cuesta mucho, como que me asusta. Yo te diría eso. Sí tengo algunas historias que habrían servido para entrar a Fintual, por ejemplo. O sea, fui el que fui presidente del centro de alumnos, hice un foro en la universidad, que en un momento que no había nada, digamos, era un foro donde todos podían opinar, una especie de U-cursos, pero hecho por mí en la Católica el año 2001. Y eso requirió constancia, comprar un dominio, configurar, armar, subir, publicitar, y logré que todo el mundo se metiera. Yo creo que con eso ya es una historia que es suficiente, ¿cachai? Como para mostrar algo de grit. Pero entonces, relacionado con la pregunta anterior, eso es algo que podría irse cultivando, o sea, podría irse fomentando con otra gente si es que se identifican cosas que se puedan canalizar para irlo como capitalizando, por así decirlo, ¿no? Puede ser. Probablemente la clave está en el interés, en la motivación por algo particular. O sea, si tú encontrás una persona que en toda su vida no ha mostrado ninguna característica, no ha mostrado grit nunca, probablemente no ha encontrado algo que le interese, tal vez, y eso podría como rescatarlo, digamos. Pero Oye, ahí corrígeme si me equivoco, pero tú fuiste uno de los fundadores de Platanus, si no me equivoco, Sí. ¿no? Ahí, bueno, no sé si va con el ramo, pero si nos podéis contar un poco de cómo fue eso, el equipo que creaste y un poco de eso, porque de ahí se pasaron para Fintual, si no me equivoco. sí, O sea, la historia me la cerré poco, pero ahí Te- sí me podéis corregir. te cuento. Bueno, igual hay una historia que escribí online que se llama ¿Cómo vendimos una empresa de 2 empleados en cerca de $1 millón? Que es pero ponéis cualquiera de esas palabras en Google, va a salir. Y ahí cuento en detalle, pero así más o menos, a grosso modo, después de hacer Voxsound empezamos a hacer Que Hambre, que era una empresa de comidas a domicilio, una especie como de pedidos ya hoy día. Y
y la empujamos hasta que a un cierto punto, yo creo que por mi culpa dejamos de empujarla, por falta de grit. Y en ese momento, por falta de caja, flujo de caja, dijimos, hagamos software para terceros. Cosa que nos cargaba y estábamos evitando a toda costa, pero era como la única salida, la otra alternativa era emplearse. Entonces, así fue como formamos Platanus. De hecho, lo formamos con otro emprendedor que también estaba en la misma situación y empezamos a hacer servicios para terceros. Y ahí creo que un poco de suerte, porque Quehambre lo mantuvimos, tuvimos algo de suerte y Pedidos ya nos compró Quehambre. Ahora, en la historia, la estoy contando tan breve que parece que me aburrí en 5 minutos, pero la verdad es que en la historia se puede ver que fue con mucho esfuerzo que llegamos a lo que llegamos. Y finalmente, bueno, Platanus lo que hace es ofrecer desarrollo a terceros. Ahí hemos ido construyendo un equipo muy bueno de ingenieros. Hemos ido refinando la búsqueda y cada vez que contratamos a alguien más capo nos refiere a otros gallos más capos. Y entonces, además, como veníamos del mundo de los productos, como habíamos hecho un reproductor de música y habíamos hecho un sistema de comida, de pedidos a domicilio, sabíamos cómo construir productos para emprendimiento. Entonces, ese conocimiento se ha ido como profesionalizando a lo largo de los años y somos ahora, yo te diría, un referente en ese tema. O sea, la gente que está construyendo algo nuevo va y habla con nosotros, con Platanus, y así fue como llegó primero Buda.com, que es la de criptomonedas. Llegó Guillermo a hablar con nosotros para entender cómo podían desarrollarlo, qué sé yo. Nos terminamos asociando y después Fintual lo mismo. Terminamos siendo un cofundador más de Fintual por eso. Ya no estamos tomando nuevos emprendimientos de ese, o sea, como con ese nivel de involucramiento, porque ya no podemos, pero sí seguimos desarrollando para proyectos, o sea, digamos, a cambio de plata, no de participación. O sea, como una software factory cualquiera. Me interesaría saber cómo era tu vida antes de conocer el concepto de grit y cómo lo aplicas en tus procesos diarios, porque es un concepto súper mental de echarle ganas y todo. ¿Cómo lo aplicáis en el día a día contigo? Yo creo que uno, dentro de lo que se puede aplicar de este concepto, lo más importante es Will Smith, es el paso 2, es práctica, es ser Mateo nomás. Y no esperar que esa práctica sea algo interesante, entretenido. O sea, muchas veces el practicar algo es algo difícil. Y fome, sí, aburrido. Y entonces, yo creo que eso es algo de lo que yo como que he ido aprendiendo. Pero la verdad, te digo, tarde. O sea, no es algo que... Yo soy mucho más talento que perseverancia en mi vida, he sido así, y me he ido dando cuenta cómo veo gente que finalmente van subiendo, digamos, con su perseverancia. Entonces creo que es un muy buen, una muy buena recomendación para el Agustín a punto de salir de la universidad o saliendo de la universidad, es ojo, esos gallos que tú encontrás menos talentosos para algo, si siguen practicando, te van a pasar. Y yo tocaba piano a los 10 y Jaime toca mejor que yo. O sea, Jaime empezó a los, no sé, 20. Pero Mateo. Acá una pregunta. Acá adelante. Ya. O sea, sabes mucho, pero te falta un poco de grit. ¿Tú crees que vas a seguir en Fintual en 5 años más? ¿Y cómo se lo toma eso tu equipo? Es que soy extraordinariamente simpático, entonces no creo que me... no sé, en 5 años más es difícil saber. O sea, Fintual está tomando como un trayecto que a veces me asusta, que yo te diría que en 3 años más sí, ahora tal vez en 5, bueno, no sé. Steve Jobs se fue el 85 de Apple también, justo ese año. Pasa que los distintos periodos de los emprendimientos a veces son para distintos tipos de personas. Y cuando una empresa se torna grande y con mucha gente,
si es que no se logró mantener una cultura así sin política, sin muchos procesos, que es cosa que es muy, muy difícil y poco probable que pase cuando una empresa tiene más de 50 empleados o más de 100 empleados, que no hayan procesos medios políticos, ahí a mí se me empieza a acabar un poco el interés y yo tengo en mi mente todavía mi objetivo a largo plazo, que es hacer cosas nuevas, ¿sí? O sea, hacer cosas nuevas en internet que ganen plata. Yo eso no voy a dejar de hacerlo jamás, pero no sé si se entiende que mi objetivo último tal vez no es llevar una sola empresa hasta el final. ¿Y en algún momento no te has desmotivado con todo el proceso que está llevando ahora la empresa? Hasta ahora nada, no. Hasta ahora cada vez mejor. O sea, cada vez más entretenida la pega, cada vez mejor el equipo. O sea, hasta ahora, increíble. Sí veo que podría escaparse, ¿no?, la moto, pero por ahora voy feliz. Es como velocidad, se parece la analogía de la moto. Vamos muy bien, vamos felices, cada vez más feliz, cada vez más rápido y de repente ya te empezás a asustar. No sé, todavía no me pasa. ¿Cómo dividí el tiempo entre Platanus y Fintual? ¿O estáis full time en alguna? No estoy en Platanus, pero estoy 50% Buda, 50% Fintual en este momento. Ya. Bueno, primero agradecerte la charla, creo que me ha servido mucho. Yo, me llamo Consuelo, soy psicóloga y llevo un par de años en temas de conformación de equipos de emprendimiento. Me llamaba mucho particularmente venir a esta clase. Tomando como el modelo de GRIT, a mí me llama mucho la atención que efectivamente hay un foco por estudiar el perfil del emprendedor a nivel individual, que se ha abordado desde muchas formas, desde la personalidad, desde los dones que uno tiene, desde el trabajo, etc. De hecho, hay un test de la UCL que justamente mide las 4 cosas que mencionaste tú, se llama Meta, por si se quieren meter y autoevaluarse. Tiene como 80 preguntas que te dicen en el fondo cuán emprendedor eres. Pero mi cuestionamiento personal en este minuto tiene que ver justamente con esa complementariedad de equipo, porque efectivamente uno se encuentra mucho con Jaimes, se llama tú, que son locomotoras así heavy para adelante, con gente que es muy creativa y muy diversa y que efectivamente se distrae un poco más que Jaime en su quehacer, y la riqueza que tiene al final, si uno no tiene un gran grit, agarrarse y aferrarse a un árbol que sí lo tenga. Entonces te quería preguntar, más allá de algo que es súper importante que tú mencionaste, que es la honestidad entre socios, ¿qué prácticas recomiendas tú como para ir cultivando este grit de equipo? ¿Y cómo han vivido, por ejemplo, como ha vivido Jaime, alguien que tiene un grit súper alto, el tener que entender a alguien que quizás no lo tenga y que tiene un estilo distinto al de él? ¿Cómo se han complementado esos perfiles? Buena. Yo creo que eso fue una de las cosas que provocó los primeros problemas, o sea, sin duda. Las distintas son visiones distintas y eso provocó efectivamente cierta tensión. Y lo que yo decía antes de hablar mucho de las emociones y de ser muy honesto con los socios, y de tolerar estas visiones distintas fue clave para lograr que esto resistiera en el tiempo. Y yo creo que efectivamente, la complementariedad hace mucho. O sea, y como tú decías, y estoy muy de acuerdo, no necesitamos que de un equipo de 3 fundadores los 3 sean igual de gritty. De hecho, en la misma historia de Airbnb hay un tercero que ya estaba agarrando pega y lo llamaron de vuelta cuando ya consiguieron vender los cereales, porque era muy seco, era más con Putin, no sé. Pasa harto eso y en los emprendimientos funciona. O sea, un gallo así fuerte y perseverante puede arrastrar un equipo de gallos que tengan otras habilidades. Estoy muy de acuerdo. Nosotros, un tip así concreto es que los founders tienen que almorzar juntos una vez a la semana mínimo. Tienen que hablar realmente sin como mucho problema. Nosotros tenemos también otra cosa que tenemos en un canal en Slack
donde solo estamos nosotros y donde el propósito es decir cosas duras. Si llega un mensaje por ahí, uno al tiro sabe como, algo pasó. Y es bueno, es sano, es muy agradable al final como no estar guardándose las cosas, no estar diciéndolas en público tampoco. Nos ayuda mucho a balancear los ánimos. Es súper intenso, o sea, eso sí es una de las cosas que se va volviendo cada vez más intensa cuando el emprendimiento va dando resultados. Efectivamente hay mucha más intensidad entre socios. Entonces, esos son buenos tips para alguien que quiera emprender. Digo. Hola, hola. ¿Crees tú que el grit o el valor de tu grit es parte del apoyo de tus padres en tu crianza? Probablemente sí, yo diría que sí. Lo cual es fome, no es una tan buena noticia. Pero sí creo que la infancia temprana influye harto en este rasgo de personalidad porque y tal vez es o sea, las cosas que destruyen el grit puede ser que sean cosas vistas como positivas en el trato de un niño. O sea, si uno le entrega harto y le facilita las cosas, no lo ayuda a desarrollar grit. Se ve harto en gente que no sé, pues, hizo mucho esfuerzo para llegar donde está en una muy buena situación económica y a los hijos les quiere entregar todo y esos hijos después tienen muchas dificultades para poder mantener su perseverancia. Entonces, y generalmente pasa estas generaciones que van cambiando. ¿Te ha tocado desarrollar empresas con socios a distancia? No sé, que esté uno en Brasil y tú acá y desarrollar algo así. Y si la respuesta es sí, ¿qué complejidad viste en el camino? Y si es no, gracias. Tuvimos un socio que estuvo en Estados Unidos y otro que se fue a vivir a Concón, lo cual obviamente le agregó harta dificultad a todo, pero la verdad es que ya estábamos, ya habíamos pasado por el periodo difícil. Entonces, definamos periodo difícil. Periodo difícil es como el periodo de adaptación de las personas. O sea, estoy hablando en términos difícil en términos de la relación con los socios. Creo que los socios a distancia pueden sobrevivir si es que ya construyeron una relación muy sólida. Construirlo de cero con alguien de distancia lo veo más difícil y medio poco probable. Pero bueno, tal vez se pueda, no sé. O sea, tienen que haber historias. A mí no me habría resultado. ¿Y en tu caso te resultó con estos dos socios de Concón? Lo que como te decía, sí, todo bien, pero porque ya teníamos construido una relación de mucha confianza. Los fundadores de Corner Shop tienen la misma historia. O sea, ellos se conocieron bien, trabajaron harto tiempo juntos, localmente los tres, y ahora último estuvo Chaqueta acá y los otros dos en México, o en Silicon Valley, no sé. Bien, gracias. Muchas gracias. Disculpen por llegar tarde. Y un aplauso para Agustín. Muchas gracias.